Bueno, aquí estamos una vez más. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les dé salud, vida, les dé paz en este tiempo. Que nuestro Maestro nos guarde, nos proteja en todo este tiempo que hemos estado guardaditos. Y hemos estado guardaditos por pura misericordia de Dios, porque Él nos ama. ¿Cuántas personas no alcanzaron a entrar en sus casas y fueron caídos en la gravedad del problema en la calle? Pero nosotros hoy, dice la palabra de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí estamos morando todos. Bendita misericordia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una cosita, mis amados. Yo les amo mucho, pero no se iguala con el amor que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Él sí que nos ama. Él sí que nos ama, Él sí que lo ha dado todo, Él sí que se ha revelado a nuestras vidas, nos ha dado a conocer tantas cosas de Él para que cada día nos enamoremos. Y encontraba yo como el hombre, veo yo en las escrituras como el hombre ha venido haciendo lo que a cada hombre le parece. Se le ha olvidado, se han olvidado de que la palabra de Dios nos trajo a una libertad. Él dice en su palabra que Él nos dio libertad, Él rompió cadenas, Él nos trajo paz, pero el hombre siempre ha tenido como ese yugo que en vez de traer dejarnos en esa libertad que el Señor nos dio, entonces el hombre nos ha querido tener atados. Y es tremendo porque encontraba yo una palabra aquí en las escrituras de la cual el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, voy a decir, de los corintios. Nosotros las personas que estudiamos la palabra, que el otro día también estudiamos cuáles son el don de lenguas y todo eso, pero no está aquí en este estudio, ese fue enviado en el estudio de la mañana. Miramos que había como un desorden, ¿verdad? Había un desorden en esa congregación de los corintios. Entonces, Pablo se entera de esto. Pablo se entera de que ahí había un desorden en la congregación y él empieza a escribirle a ellos y a decirles cómo quería que ellos disfrutaran de esos dones que el Espíritu Santo les había dado. Y entonces como que cuando Pablo se entera, entonces se da cuenta de que hay ese desorden y que muchas personas no están llegando a la congregación por miedo al desorden que había en ese tiempo en la congregación. El uno hablaba en lenguas, el otro profetizaba, el otro danzaba, el otro enseñaba. O sea, cogieron los 5 dones que el Señor nos regala como Él quiere y a quien quiere, y los cogieron como si esto hubiera sido un juego. Y entonces empezaron a cantar en lenguas y a hablar en lenguas en una congregación donde el Señor apenas estaba manifestando a llevar sus escogidos, ¿verdad? Y Pablo se entera de esto. Entonces él les manda una carta a esa congregación diciéndole cómo manejar estos dones que el Señor les había regalado. De que el que tuviera el don de lenguas, pues que no, que pidiera entonces también la interpretación, y que si no la sabía, pues entonces él tenía el poder, porque si era un don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da el poder de solamente entrar en esa intimidad con él, como dice la persona. No, es que eso es algo en una intimidad entre el Señor y yo.
pero lo está haciendo en público. Ellos estaban haciendo esto en público. Entonces Pablo le dice, bueno, si van a hacer esto, entonces vengan, el que hable en lenguas pide interpretación de las lenguas para que la persona que esté a su lado la pueda explicar y la persona que está a su lado la pueda entender y al menos pueda decir amén. Y démonos cuenta que cuántas personas vienen y te ponen la mano en la cabeza, que es lo que más les gusta a ellos, ¿verdad? Le ponen la mano en la cabeza y empiezan a profetizar, a profetizarte en algo, y luego en medio de la profecía que te está dando, hablan en lenguas, y tú no entiendes. Es como si tú estuvieran hablando en otro idioma, que eso es otro idioma, ¿cómo lo entenderías? O sea, y hay personas que se enfadan por esto, se molestan. Yo conozco muchas congregaciones que se enfadan porque yo les decía, es que así no es. Y entonces decían, no, pero es que es una intimidad con el Señor. Bueno, y entonces, ¿por qué decir intimidad con el Señor? Porque la tenían en medio de toda la congregación. O sea, es que mire que no me lo estoy inventando yo. Pablo se dio cuenta del desorden que había ahí. Entonces les dice, mire, entonces, mejor profeticen. Porque, a ver, si ustedes todos hablan en lenguas, están edificando ustedes mismos, y les dice bien claro, aunque ustedes ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. No se están edificando ni siquiera espiritualmente porque ustedes no saben lo que están diciendo. Entonces, y se las puso así de claro. Pablo era bien derecho en el ministerio que el Señor le dio. Y le dice, bueno, entonces si hablan en lenguas, pues entonces tengan interpretación, pídanle al Espíritu Santo que Él también les dará interpretación. Y cuando ve que esto no se da, entonces dice, bueno, está bien. Entonces también consigan a alguien que le sepa interpretar esa lengua para cuando ustedes la estén hablando, ustedes también sean edificados por la interpretación que les está dando el interpretador de lenguas. Pero más, sin embargo, lo más importante es que ustedes no hablen en lenguas en la congregación, les dice Pablo, porque eso no edifica a las personas que están llegando, a las personas que apenas están empezando. Mejor eso lo pueden guardar y lo hacen en casita. Profeticen, que al menos esa persona que acaba de entrar y ve que ustedes están profetizando, hasta se postra a adorar al maestro, les dice Pablo. Y por lo que vemos, ustedes saben que eso tiene punto y coma, como que les dio ese detalle, ellos no obedecieron, entonces les dice, vean, ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa, entonces que la mujer no hable más, porque sabemos que las mujeres siempre han habido más mujeres en las congregaciones, siempre han sido más mujeres que hombres. Entonces, como quien dice, bueno, entonces las mujeres si están como loquitas, entonces no lo hagan. Mire que aquí la palabra de Dios nos dice, vuestras mujeres, dice en Primera de Corintios 16, dice, en el 31, porque podéis profetizar todos unos por unos para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, en todas las iglesias de los santos, ellos no estaban haciendo lo correcto como en las otras iglesias. Por eso a los corintios él los exhorta tanto, porque esta congregación era una congregación bien difícil de manejar. Entonces, ahí hay punto, ahí hay una coma. Entonces, esto como que no pasa. Entonces, Pablo dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley, como también la ley lo dice. Y si quieren hablar, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces la gente lo ve como si fuera, bueno, esto es un mandamiento que dio el Señor. No, esto era un reglamento,
una petición que Pablo estaba haciendo a esta iglesia. Mira, ninguna otra iglesia se lo dice, solo a esta, solo a la iglesia de los Corintios. Por el desorden que tenían estos, porque si ustedes leen todos los 2 capítulos de los Corintios, ustedes van a encontrar que todo lo que Pablo les decía era exhortándolos por el desorden que tenían en la congregación, la forma de cómo actuaban en la congregación, de cómo las mujeres hacían lo que querían y los hombres también. Entonces él viene y pone un orden y les dice, bueno, entonces las mujeres que no hablen, y si necesitan algo, pues aprender algo, pues que lo pregunten en casa. Esto es como una forma de cómo Pablo encontró para que esta congregación se sujetaran. Así como más o menos como hizo Moisés, allá en el desierto con el pueblo de Dios, que de los 10 mandamientos que el Señor les dio, se los tuvo que desmenuzar en 630 mandamientos para que ellos pudieran entender. Esto mismo hizo Pablo, les dio como la ley de Moisés, les puso Pablo como una ley aquí a la iglesia de los Corintios. Pero esto no fue para todas las iglesias, porque si ustedes estudian todas las cartas que el apóstol Pablo envió, a todas les mandaba un mensaje diferente, pero la congregación más exhortada que fue la de los Corintios. Ahora, el hombre se coge unos atributos y, como siempre se los he dicho, somos muy listos. Pero por muy listo que seamos, nadie se le va a pasar al mandamiento de Dios. Él dejó las escrituras y nosotros encontramos mujeres que le sirvieron al maestro. En el tiempo que lo llevaron para cuando lo entregaron para que lo sacrificaran y todo, la cantidad de mujeres que iban con él, la mayoría se le arrimaron a él. Los hombres solamente se arrimaban para castigarle, pero las mujeres se arrimaban para darle de beber, para limpiarle el sudor de su cara, como para que él las viera y recordara que él les había dado una palabra y que ellas no la iban a olvidar. La mujer que cogieron en adulterio, la mujer esta que fue y convirtió todo el pueblo por una palabra del maestro. Entonces démonos cuenta que mujeres le sirvieron al Señor en aquel tiempo. Y hay hombres hoy en día que se tomaron este trocito de la palabra, leyeron este trocito de la palabra. Así hay muchas congregaciones con muchos nombres de los trocitos de la palabra. Cogieron este trocito de la palabra donde la mujer no puede hablar y entonces se pusieron esa iglesia bautista y ya la mujer allá no tiene ningún permiso de hablar en la congregación. Allá el hombre recoge ofrendas, el hombre canta, el hombre predica, el hombre lo hace todo y a la mujer la dejaron sin derechos. Y a mí esto me parece como algo, algo anormal, porque se tomaron una autoridad que se la tomó el hombre, que no la dejó el maestro. Yo no estoy diciendo que lo están haciendo, que están haciendo ellos, que por eso ellos van a perder la salvación. Yo no estoy diciendo nada de eso. Cada cual tenemos que darle cuentas al maestro de lo que hacemos. Pero esto es una de las cuentas que tienes que dar. ¿Por qué no dejar que la mujer trabaje en la obra del Señor? Porque tú pusiste una ley que no viene de parte de Dios.
porque esta ley no la puso Dios, esta ley la puso ah, Pablo para esa congregación. O es que las congregaciones, estas son de Corintios todas. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, y es un machismo el que se entró a esa congregación, el que hizo esta congregación de donde no dejan trabajar las mujeres. Imagínense, el rey, el maestro, el que murió por ti y por mí, ese le abrió las puertas para que las mujeres trabajaran en la obra. Y estos hombres cerraron la puerta que Dios abrió. Se tomaron un atributo que no les corresponde. Se les olvidó que entonces le están sirviendo al apóstol Pablo y no al maestro. Fíjese cómo se filtra el enemigo así en las congregaciones. Y lo vemos muy bien, nosotros lo vemos que es normal, que eso es normal. Pero cuando lo vemos tan normal y profundizamos en eso, nos damos cuenta que no se está haciendo, no se está cumpliendo la palabra de Dios, se está cumpliendo la ley de un hombre. Y que hubiera sido una ley que Pablo puso para todas las congregaciones, podríamos decir, es que es palabra de Dios, y yo sé que es lo que todo el mundo dice, es que Pablo era usado por Dios, y es verdad. El Señor usó a Pablo para esa congregación. Se nota que no había otra en desorden. La que estaba en desorden era Corintios. Pero cogemos ese trocito de la palabra y se la aplicamos y se la masajamos todo el tiempo a las personas. Es tremendo, mis amados, es tremendo porque nosotros tenemos que coger el capítulo, leámoslo completo, estudiemos un poquito más allá, si es posible, para que le podamos dar esa palabra a esa persona. Ahí tengo en mi teléfono un mundo de palabras que se escogieron en las congregaciones, en la última congregación donde yo estuve. Y claro, cuando llega el mensajito de esa palabra, ahí mismo se ve el nombre de la palabrita que me enviaron. No viene una sola palabra de las escrituras del antiguo pacto. Toda ni del maestro. Todas vienen del apóstol Pablo. Y todas vienen con una acusación y un juicio que me mandan en esa palabra. Yo ni las abro. ¿Para qué? Y esta persona no se cansa de enviar eso. Y ya no solamente me las envía por el WhatsApp, no me las envía, sino que me las envía por el Messenger. O sea, ella me envía por todas partes. Es tremendo. Entonces, démonos cuenta que la rebeldía del hombre es un ego tan grande, un ego que es más grande que la persona. Que nos creemos que todo no lo sabemos. Cogemos un versículo de la palabra donde dice, te vas a ir al infierno, y se lo mandamos al más tonto. Y aquí la más tonta soy yo. Y no se cansan, mis amados. ¿Y por qué todo esto se pone así? Porque usted no le lleva la corriente a esas personas. Porque si usted entra a una congregación, usted tiene que sujetarse a esa ley que el hombre puso ahí. Y eso pasa con estas personas. Entran con estos que cogieron que se montaron estas iglesias donde solamente trabajan los hombres. Pusieron esta ley. Y si tú no te sujetas a eso, pues aquí no vales. Te tienes que marchar. Y así vamos por cada congregación con una ley, no con una palabra de Dios, no. Es una ley que cada cual, el que hizo su chiringuito y se subió ahí y habla de la palabra de Dios, tiene su propia ley. Y aquí la cumple o se va. Así de tremendo se ha negociado la palabra del Señor. Así de tremendo se trabaja la obra del Señor. Cada cual coge la palabra que le conviene, la que quiere, con la que puede él creer que le está sirviendo al Señor, y a esa le pone una ley. Y aquí te sujetas a esta ley, y si no, pues aquí no puedes estar.
Cuando la palabra de Dios es una palabra libre, una palabra de paz, una palabra de libertad, donde solamente se va y se adora, se glorifica al Rey y nos volvemos tranquilitos para nuestras casas. Pero eso es lo que ha montado el hombre, su propia ley. Cada uno tiene su ley y la pone. Y esta ley es aquí, y aquí se vale así. Y si no te gusta así, pues te vas. Aquí te sujetas a mi mando, porque es que esta es mi ley. Qué lástima que tienen los ojos puestos en una ley del hombre y se han olvidado totalmente del dador de la vida, de nuestro Señor Jesucristo, el que murió por ti y por mí. Mis amados, Dios les bendiga. Un besito. Les amo, les amo.